Hola amigos, ¿cómo están? Lección número 4 de la escuela sabática y el título para esta semana es ¿Cómo hacer frente a la oposición? Sé que estuve ausente algunas semanas debido a algunos cambios que se hizo aquí en el territorio donde estoy como pastor. Sin embargo, estamos juntos nuevamente para continuar el desarrollo de la escuela sabática de este nuevo trimestre. Ya sabes que puedes suscribirte a este canal de YouTube activando la campanita para que recibas todas las semanas novedades bíblicas, y quiero comentarte también que se ha podido ya crear una nueva página en Facebook donde también estaremos compartiendo material de la escuela sabática y de la iglesia. Así que te invito a que puedas seguir la página, suscribirte en este canal y así estaremos siempre en contacto a través de las redes sociales. Hoy quiero compartir la lección y el bosquejo, así que aquí vamos. Donde quiera que vayamos y querramos servir a Dios, siempre tendremos alguna oposición, queridos amigos. La lección de esta semana justamente nos quiere dejar en claro qué debemos hacer como cristianos cada vez que hay oposición en nuestro ministerio. Por eso yo quiero compartir una cita del Espíritu de Profecía que también está en la lección y dice así: los cristianos son probados no solo por medio de la ira, el desprecio y la crueldad de sus enemigos, sino también por medio de la indolencia, la inconsecuencia, la tibieza y la traición de quienes se dicen sus amigos y ayudadores. Interesante que cuando hablamos de oposición al querer hacer algunos planes, algunos proyectos, la oposición, cuando pensamos que debería venir de aquellos que no son de la fe o aquellos que no conocen del trabajo de la iglesia, muchas veces la oposición llega también por medio de aquellos que dicen ser nuestros amigos, pero que en realidad no lo son. Quiero compartir las 3 enseñanzas contigo, ¿está bien? Número 1, recuerda, nunca cuestione los planes de Dios. Número 2, aférrate a las promesas divinas. Y número 3, tu carácter influye en las personas. Siempre que el ser humano hace planes y a veces los planes no funcionan como quieres, a veces cuestionamos si realmente Dios estuvo de nuestro lado, ¿verdad? Mira, en la experiencia de Nehemías, en la experiencia de Esdras, podemos encontrar este chasco, esta frustración de parte de aquellos que habían sido llamados para reconstruir Jerusalén y el templo también. Mira lo que dice la Biblia en Esdras capítulo 4 versículo 24. Así se detuvo la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, la cual quedó suspendida hasta el 2º año del reinado de Darío, rey de Persia. Mira, lo que la Biblia nos dice es que la obra de reconstrucción se había suspendido. Pero la pregunta es, ¿por qué se había suspendido? La lección de esta semana nos dice en Esdras capítulo 4, versículo 3, que los israelitas rechazaron la ayuda de los samaritanos. Y es que los samaritanos, tengan en cuenta esto, queridos hermanos, ellos tenían una mezcla de adoración pagana y cristiana, si podemos decirlo de esa forma. Es que ellos sí adoraban en parte a Dios, a nuestro Dios, pero no dejaban de lado las prácticas cananeas, prácticas totalmente paganas y lejanas a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, cuando Israel recibe la propuesta de los samaritanos, Israel dice, no vamos a aceptar su ayuda en un templo que está dedicado exclusivamente a nuestro Dios. Es por eso que a partir de allí viene esa oposición hacia los judíos. ¿Qué hacen los samaritanos? Se juntan con otras naciones y comienzan a enviar cartas al rey a fin de que paralice la obra que los judíos estaban realizando. Mira lo que dice la Biblia en Esdras capítulo 4 versículo 16. Hacemos saber al rey que si se reedifica esta ciudad y se levantan sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Interesante esta cuestión que esta gente coloca al rey. Claro, ¿qué rey quisiera perder una posesión? Nadie. Entonces, esta noticia llega al rey y el rey también responde. Mira lo que dice la Biblia en Esdras capítulo 4 versículo 21. Ahora pues ordenad que se detengan aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta nuevo orden enviada por mí. ¿Qué pasó?
hicieron caso a esta carta, a este anuncio, a esta alarma que habían hecho, y efectivamente Judá, Israel, paralizó la obra de la reconstrucción de Jerusalén. Miren, hermanos, miren, queridos amigos, el hecho de que dentro de la obra de Dios haya cosas difíciles para hacer, o quizá en tu vida tú tienes planes personales, planes que estás empezando a construir y parecen difíciles, el hecho de que sean difíciles no quiere decir que no es de Dios, y tampoco quiere decir que las cosas fáciles son las que vienen de Dios. Digo esto porque Israel, el pueblo, cuando vio que esto había ocurrido, ¿qué pasó? Se desanimaron completamente. Tiraron al piso el sueño que por tantos años ellos anhelaban. ¿Por qué? Porque había miedo en el corazón de ellos. Es más, la Biblia nos dice que comenzaron ellos a poner trabas, a poner excusas de que ya no era posible la reconstrucción del templo. Miren, nosotros tenemos que aprender, queridos amigos, nunca debemos poner en tela de juicio los planes de Dios. Si Dios llamó al pueblo para que reconstruyera el templo, para que reconstruyera la ciudad, nada, ni siquiera un decreto debería haberlos detenido, sino que fue la falta de fe en su corazón las que los detuvo a terminar la obra que Dios les había dado. Y ahí es donde aparecen los profetas. ¿Cuáles fueron los dos profetas? Ageo y Zacarías. Mira, esta parte es bastante importante porque el ministerio de Zacarías y el ministerio de Esdras va del 520 al 515 a.C. Y sí, la reconstrucción del templo se dio y efectivamente fue terminada el 12 de marzo, toma nota, el 12 de marzo del 515 a.C. Sin embargo, me gustaría comentarles cómo se encontraba el pueblo cuando Ageo y Zacarías empezaron a ministrar. Es interesante que Esdras y Zacarías encuentran a un pueblo totalmente desanimado. Estaban este pueblo tan desanimado que muchos de ellos ya estaban acomodando sus casas, estaban construyendo sus casas y habían dejado de construir la casa de Dios. Mira lo que dice la Biblia en Ageo capítulo 1 versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. O sea, los judíos habían abandonado por completo el templo. Es más, ni siquiera le pusieron una fecha para decir, bueno, vamos a empezar otra vez. No. Simplemente dijeron, no se puede y no se hace. El pueblo de Israel estaba totalmente desalentado a causa de la oposición que había ocurrido. Pero no solamente es eso. Mira lo que dice ahora el versículo número 4. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? ¿Qué había pasado aquí? Habían buscado ya su comodidad mientras que la casa de Dios estaba completamente abandonada. Pero más allá, mira lo que dice el versículo número 10. Por eso los cielos os han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Había una crisis económica, no había comida, el pueblo estaba totalmente desanimado. Esta es la reacción y quizá es tu reacción cada vez que sientes que tus planes se han frustrado. Quiero compartir contigo lo que dice Profetas y Reyes, página 420. Declararon que la falta de prosperidad temporal se debía a que no se habían dado el primer lugar a los intereses de Dios. Amigo querido, si en tu vida, en tus planes, en tus sueños no está Dios en primer lugar, no esperes que las cosas funcionen. Porque Dios es claro, Dios es categórico. Dios debe ser el primero en tu vida, el primero en tus negocios, el primero en tu familia, el primero en la iglesia, el primero en tus planes personales. Pero si no es así, no esperes que Él te bendiga. Israel estaba totalmente desanimado, su vida estaba totalmente ya en sus propios deseos materiales. Por eso el profeta Ageo dijo en el versículo 5 y 7, meditad en vuestros caminos. O sea, reacciona. Date cuenta, tu vida no está hecha para que hagas planes personales que sumen simplemente a una causa tuya, a una causa egoísta. No, tú debes pensar primero en Dios, debes pensar primero en su obra. Ese es el llamado que Dios nos hizo y el llamado que Ageo y Zacarías hizo a los judíos en su tiempo. Dejen de construir sus propias casas, dejen de hacer esto. Primero,
es Dios, primero es su casa. Y efectivamente fue así. La Biblia nos dice que el templo de Jerusalén fue reconstruido de una forma magnífica. Entonces, recuerda esta primera parte: nunca cuestione los planes de Dios. Si lo que estás tratando de alcanzar se torna complicado, tranquilo, que Dios también sabe guiar a sus hijos en los caminos más difíciles que existan. Cuando tú decides entregarte a Dios, cuando tú decides trabajar por Dios, no tengas dudas de que habrá gente que se va a poner a ti. Pero tú siempre aférrate en las promesas divinas. Mira, hay muchos testimonios, y quizás sea de alguien que hoy está viendo este video. Tú decidiste entregar tu vida al Señor, y aquellos amigos, entre comillas, se alejaron. Eran amigos simplemente del baile, eran amigos simplemente de la borrachera, amigos que simplemente estaban allí para cosas que necesitaban. Es más, muchas veces es la propia familia la que se opone cada vez que tú decides entregarte a Cristo. Mira, esta parte lo vivió también Nehemías, porque Nehemías era un cristiano que estaba decidido a hacer la obra de Dios. ¿Y cuál era el objetivo de Nehemías? Reconstruir los muros de Jerusalén. Pero ¿qué pasó? La Biblia nos enseña de que también, al igual que con Zorobabel, también hubo oposición. Pero aquí el foco de Nehemías, la forma como Nehemías encamina al pueblo, es de forma increíble y magistral realmente. Mira lo que dice la Biblia en Nehemías capítulo 4, versículo 1 y 2. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció mucho, y burlándose de los judíos dijo delante de sus hermanos: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo y las piedras que fueron quemadas? Siempre habrá gente que se va a burlar de ti. Siempre habrá gente que te va a cuestionar por lo que tú haces. Mira, la única forma de que las personas te dejen de criticar es que tú dejes de hacer lo que haces. No hay otra. Pero cuando la Biblia nos llama a cumplir una misión, cuando la Biblia nos llama a cumplir una orden de Dios, ni las críticas ni las burlas deben detenerte. Nehemías comprendió que él tenía un plan divino que cumplir. Nehemías comprendió que tenía que levantar aquella obra que el Señor mismo le había dado. Sin embargo, cuando los judíos escucharon estas palabras, ¿qué pasó otra vez? Volvieron a desanimarse. Pero mira lo que dice acá la Biblia, versículo 10. Y decía Judá: las fuerzas de los que cargan se han debilitado, y el escombro es mucho, no podremos reconstruir el muro. Y nuestros enemigos dijeron: que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Por qué se desanimaron? 4 cosas. Número 1, por la fatiga. Mira, la Biblia dice: los cargadores ya desfallecen. La fatiga trae desánimo. Número 2, la frustración. Vieron tantos muros ahí derrumbados que no sabían cómo levantar todo eso. Por eso la Biblia dice allí: son muchos los escombros. Número 3, el pesimismo. Ellos dijeron: no podemos construir. Y número 4, el temor. Porque más adelante, ¿qué dicen? Vienen a matarnos. Sin embargo, la pregunta es: ¿cómo el cristiano debe hacer frente al desánimo? La respuesta lo tiene el mismo Nehemías. Vamos a ver lo que dice el versículo 14 y el versículo 20. Después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. En el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amigo querido, aférrate a las promesas del Señor. Tus batallas son también las batallas de Dios. Y muchas veces esas batallas que parecen interminables, esas batallas que parecen eternas y que aparentemente no hay solución, son aquellas batallas que Dios te va a dar la victoria. Porque muchas veces las batallas más grandes, Dios las da a sus más grandes guerreros. Así que no te desanimes, no te desalientes. Recuerda, las promesas divinas son fieles. Si Dios te ayudó en el pasado, si tú viste cómo la mano de Dios estuvo contigo en un momento de dificultad,
ten por seguro que también el mismo Dios que te ayudó en ese tiempo está hoy dispuesto a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Por eso es que la Biblia nos enseña que frente al desánimo lo mejor es recordar cómo Dios ha guiado tu vida hasta el día de hoy. Nunca lo olvides. Y recuerda, mira, nunca tomes venganza con tus propias manos. Nunca hagas daño a los demás si te hicieron daño. La Biblia dice claramente en Deuteronomio 32:5, la venganza es mía, dice Jehová. Por eso en Nehemías, en el versículo 5, dice, Señor, mira que están hablando de nosotros, mira lo que está pasando. Tú cobra venganza. Interesante. Los hijos de Dios no debemos cobrar venganza por más que queramos humanamente. Ese es un trabajo que solamente es de Dios y lo hará en el juicio final. ¿Te has preguntado cómo pudo Nehemías reconstruir o levantar ese muro destruido que llevaba décadas allí en tan solo 52 días? ¿Cómo es que lo hizo? No era superpoderoso, sino que era un tema de carácter. ¿Sabes por qué? Porque Nehemías era una persona que tenía a Dios de su lado y nada le daba miedo, nada lo temorizaba. Él continuaba rumbo a la misión que tenía. Pero mira, aquí en esta última parte de la lección nos deja algunas enseñanzas de Nehemías. Mira lo que dice acá Nehemías capítulo 6, versículos 2 y 3. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero ellos habían pensado hacerme mal. Entonces envié mensajeros para decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la abandonara para ir a vosotros. Primera lección aquí. Sigue trabajando a pesar de las distracciones. Siempre habrá gente que odiará el éxito. Siempre habrá gente que te va a querer distraer de lo que haces. Sí, es así. Fueron 4 veces que intentaron distraer a Nehemías. Y Nehemías dijo, estoy ocupado, no me molesten. Estoy ocupado en una gran obra, déjenme tranquilos. Pero no fue solamente eso, sino que el versículo número 5, mira lo que dice. Entonces Sanballat me envió a su criado para decirme lo mismo con una carta abierta en mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Jasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis tu muro con la mira de ser tu rey. Si la lección primera de esta parte es que no te distraigas, número 2, no escuches las difamaciones, no te pongas a escuchar los chismes que la gente habla de ti. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Nehemías, por segunda vez, siguió trabajando. No se desconcentró frente a los llamados, a los envíos de cartas que le habían hecho y mucho menos a las difamaciones que ahora estaban ocurriendo. Y número 3, Nehemías, mira lo que dice el versículo 12 y 13. Reconocí que Dios no lo había enviado, sino que decía aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Pues fue sobornado para intimidarme, para que así yo pecara. Ellos aprovecharían esto para crearme mala fama y desprestigiarme. La lección de la semana nos habla de Semaías, profeta, que fue sobornado para intentar engañar a Nehemías. Pero ni aún así Nehemías, queridos amigos, se alejó del objetivo que Dios le había dado. Mira, número 1 aquí, no te distraigas. Número 2, no escuches las difamaciones. Y número 3, que ni el miedo te haga quebrar los principios que la Biblia dice. Nehemías sabía que no podía entrar al templo, a ese lugar santo, ese lugar santísimo para poder socorrerse. Sabía que no era el lugar indicado. Pero Semaías intentó ¿qué? Desprestigiarlo, mentirle, lo traicionó. Pero aún así, aun cuando sí, la situación para Nehemías era complicada, Nehemías se mantuvo firme a los principios de Dios. Amigo, Dios no dice que las cosas van a ser fáciles. Lo que el Señor te dice es que si tú colocas a Dios en primer lugar en tu vida y cada día te llenas de esa fuente de agua viva inagotable, ten por seguridad que tú serás una persona bendecida por el Creador. La Biblia nos enseña a través de Nehemías y a través de Esdras que el desánimo puede llegar a tu vida. Pero si tú estás con Dios, como dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengas miedo, porque la Biblia nos dice claramente que Dios pelea
tus batallas y Dios las pelea. Y no solamente las pelea, sino que si tu vida está en las manos de Dios, Dios las pelea y también las gana y te da la victoria. Yo te pregunto, ¿qué dice tu carácter frente a los desafíos de la vida? ¿Tu carácter muestra que eres un hijo de Dios? Cuando los problemas llegan a tu vida, ¿tu carácter refleja que confías en Dios o tu carácter dice que tu confianza está puesta en ti mismo? Recuerda, oposición siempre habrá, dificultades siempre habrá, pero la lección de esta semana nos deja estas 3 grandes enseñanzas. Número 1, nunca cuestione los planes de Dios. Los planes de Dios son perfectos, por más difíciles que puedan ser. Número 2, aférrate a las promesas divinas. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida en el pasado, porque ese mismo Dios, sin lugar a dudas, si confías en Él, traerá bendición en el futuro en tu vida. Y número 3, nunca olvides que tu carácter influencia en las personas. ¿Cómo es tu carácter? ¿Estás reflejando el carácter de Dios? La gente puede ver a través de tu carácter que confías en el Señor o que tu confianza está puesta en ti mismo. Recuerda, sigue adelante. Nunca te desalientes. Nunca te des por vencido, porque de la mano de Dios todo es victoria. Que Dios te bendiga.